Bueno, pues sigue el buen tiempo en la isla de Lanzarote, siempre es de agradecer y también lo va a agradecer estos miles de turistas que se están incorporando poco a poco a esta semana de fin de año de vacaciones. Lanzarote va a estar en torno al 90% de ocupación. Incluso algunas instalaciones hoteleras pueden poner el cartel de lleno. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Manuel García Dene, buenas tardes, don Manuel, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes, Jorge, muy bien. ¿Hace mejor tiempo que ayer o está más o menos igual? Hombre, yo creo que está casi igual a ayer por la tarde, que había incluso un poquito de viento. Vamos a hablar también a Tomás López. Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Lo veo hoy con más cara de descansado. Sí, ¿verdad que sí? Claro, porque claro, usted ya dejó, no que ya ha dejado, sino efectivamente las 2 semanitas. Los profesores entran en vacaciones pues desde el pasado día 22, desde el viernes, sí. Si no me equivoco. Bueno, pues bastante noticia. Por cierto, que leía en Lancelot Digital que hay una protesta de unos vecinos de Argana Alta por una gasolinera low cost que van a colocar, dicen que no es el mejor sitio. La noticia que tenemos desde el Ayuntamiento de Arrecife es que hay licencia, no para matar, sino para montar tres gasolineras low cost. Hay gente que ve muy bien el tema de este tipo de gasolineras que existen por todo el territorio español, porque consideran que es una forma de regular a la baja el mercado de la gasolina, del combustible en la isla de Lanzarote, que por cierto está ciertamente elevado. Es verdad que últimamente, igual que ha bajado en toda España, también ha bajado en Canarias. Manolo, ¿qué te parece la instalación de ese tipo de gasolinera? Hombre, realmente no sabría dar una opinión clara, porque si por una parte puedo entender que puede presionar los precios hacia abajo, también es verdad que de lo que nos quejamos es que en igualdad de condiciones tengamos un precio mayor. El hecho de ir a una gasolinera y que no haya nadie, por ejemplo, que es lo que caracteriza también a estas gasolineras, que tenga que usted hacerse todo el servicio, pues ya con mis añitos no me agrada tanto como hace unos años. Evidentemente es una tendencia que hay, no solo en España, no solo en Canarias, sino que es mundial, conlleva esa informatización de todo lo que es el servicio de la gasolinería o de las gasolineras, y en ese caso, pues, de lo que se quejarán los vecinos no es de eso, sino de que estén dentro del barrio, ¿no? De hecho, vamos a escuchar, pero bueno, para oír una primera opinión, Tomás, ¿tú eres favorable a este tipo de gasolineras? Yo a la gasolinera no sé, lo que me imagino que quizás las críticas de los vecinos irán por el tema de los accesos y de cómo ese tipo de instalaciones. Yo, por ejemplo, sé de algunas islas... Dije Argana, creo que dije Argana, ¿no? Sí. Es Alta Vista, quería decir Alta Vista. En otras islas sí sé, por ejemplo, de algunas instalaciones que ofrecen un precio más barato de gasolinera y se forman unas colas que a veces incluso obstruyen la posibilidad pues, de algunas vías, y etcétera, ¿no? Y yo lo que sí noto es que en Arrecife se ha creado pues, una serie de infraestructuras, digamos, comerciales. Por ejemplo, el caso de Argana. Ahora me dice que es Alta Vista en vez de Argana, pero yo estaba pensando en Argana. Pues hay allí desde el hospital a centros comerciales, etcétera, y en cambio vías son carriles de entrada de una sola, ¿no? De una sola posibilidad, y tampoco un transporte público lo suficientemente asiduo como para que la gente se desplace a ese tipo de lugares en transporte público. Y entonces entiendo que por ahí puede ir a lo mejor el malestar de la gente a la posibilidad de que de repente lo que es una zona tranquila o una zona en donde incluso en determinadas horas del día entrar pueda ser complicado, pues se complique todavía más por este tipo de instalaciones que no van aparejadas a lo mejor de las infraestructuras necesarias para ello. Bueno, vamos a escuchar precisamente al vecino a ver qué nos cuenta en esta crónica de Lancelot Televisión. 3 nuevas gasolineras low cost podrían llegar a Arrecife en los próximos meses. Así lo han asegurado fuentes internas del Ayuntamiento de Arrecife, que han confirmado que se están tramitando las licencias y que estas 3 nuevas estaciones de servicio se instalarán en la capital. Una de ellas se ubicará en las instalaciones del SPAR del barrio de Altavista. Una segunda estaría ubicada a menos de 1 kilómetro bajando por la calle León y Castillo en la intersección con Blasco Ibáñez. Esta llegada de gasolineras de bajo coste a Lanzarote será novedosa y algunos residentes ya pedían la incorporación de este tipo de gasolineras en la isla. Pero como en todas las actuaciones, algunos vecinos de Altavista que residen en las inmediaciones del solar donde precisamente se implantará una de ellas no están conformes con esta futura estación de servicio.
después lo que es la piscina, que vienen las personas mayores, tenemos un campo de fútbol ahí donde están los niños, y que esto esté contaminando toda esa zona. ¿Por qué? Porque 4 señores les dé la gana. También la Cero Televisión ha podido conocer que las 3 gasolineras serán de la franquicia Plenoil, que a su vez cuenta con estaciones en otros puntos de la geografía canaria. Bueno, me imagino que no serán 4 señores, digo esto porque a lo mejor este tipo de cuestiones necesitan muchos permisos y se tienen que derivar informes por parte del ayuntamiento. Si la pueden poner posiblemente es porque ahí la legislación urbanística lo permite, o la normativa urbanística del Plan General de Arrecife. Otra cosa es que a veces, aunque lo permita, no sea lo mejor. Sí, efectivamente, y eso es lo que dirá el ciudadano. Más sabemos las enormes carencias que tienen los barrios de Arrecife en cuanto a acerado, en cuanto a los propios viales, y el hecho de que se pueda concentrar tráfico demandando este tipo de servicios en la zona, pues puede hacer más inhabitable todavía esos barrios que tienen enormes carencias, como decía. Yo entiendo que este tipo de instalaciones podrían hacerse en las afueras de la ciudad, donde pudiera tenerse un acceso más fácil, donde se pudiera prever una situación más dinámica que meterse a hacer cola si realmente tuvieran un precio diferenciado con el resto, que realmente lo que pasará es que se equilibrará el precio y que todos acabarán siendo una especie de loco, quitarán a los trabajadores y poco más. Yo, sinceramente, no entiendo que se apueste por este tipo de soluciones dentro de las ciudades. Sí es verdad que como decía antes, es una tendencia que se da en el resto de Canarias y que se da en la península y en el resto de Europa, como casi todo que se va automatizando. Pero también me gustaría saber quiénes están detrás de este tipo de operaciones, porque a veces ayuda a entender. A mí, sobre todo, lo que me extraña es que un nuevo plan general de Arrecife permitiera que este tipo de instalaciones se pudieran hacer en el mismo centro de la ciudad. Es verdad que en todas las ciudades hay gasolineras, pero también tengo entendido que muchos ayuntamientos ya prohíben la instalación en los núcleos, me refiero en los núcleos residenciales. Tienen que ser en otro tipo de zonas. Pero en fin, habría que hablar con el ayuntamiento, que es la parte que nos falta y que vamos a hacer mañana. Además, lo llamativo es que la no necesidad desde el punto de vista de, no sé, que sea más barato, pues entonces sobra una de las dos, entonces quitar la cara, porque está a lo mejor a 40 segundos en coche de la que está inmediatamente antes, en la calle León y Castillo, antes de salir de Arrecife, o sea, la Altavista. O sea, Altavista ya tiene, en esa misma calle, si es la ubicación en la cual estaban grabando, que es cerca de las piscinas o cerca del pabellón deportivo, hay un minuto antes y 2 minutos y pico después, si sigues por la rotonda y coges la medular, tienes la otra, la que está llegando a Valterra, con lo cual, o sea, que esa concentración de gasolineras en pleno centro de Arrecife, pues tampoco termino de entenderla, y encima si va a acarrear, porque ahí tenemos pues eso, el mayor centro comercial de la isla, ahí tenemos unas instalaciones deportivas, como decía el señor, y ahí vive también mucha gente, entonces juntar todo eso con 2 carrilitos de ida y 2 carrilitos de vuelta, pues sí puede ser complicado. Bueno, mañana hablaremos con el ayuntamiento, y hablando del ayuntamiento, hoy presentaban los presupuestos que se van a aprobar en los próximos días en Arrecife, unos presupuestos que tiene unos 6 millones como mínimo, que van a ir destinados precisamente a las mejoras de los barrios. Manolo. 6 millones de inversión, quiere decir usted. Bueno, evidentemente el presupuesto es mucho mayor. Yo lo que sí destaco, y no solo de Arrecife, sino del resto de los ayuntamientos también, es la tendencia que ha marcado el Ayuntamiento de San Bartolomé, que ha sido el primero en aprobarlo. Estamos a finales del año y muchos ayuntamientos, porque ya lo aprobó el Daría también, lo aprobó primero el San Bartolomé. Ayer lo aprobó el Daría. El de Arrecife lo aprobará el viernes, hoy fue la presentación de esas cuentas, y también ayer el alcalde de Yaiza nos decía que la próxima semana se aprobarían en su municipio. Una actuación distinta al resto de los años y me parece realmente reseñable, o sea, es importante que se haga en este tiempo. También es verdad que para mí el año 2024 es estratégico. Aquellos municipios que no sean capaces de definir esas obras a corto plazo, que necesiten de una inversión importante y una ejecución de más de un año, quienes no la
contemplen en el 2024, veo muy difícil, viendo el procedimiento de adjudicación, el retraso que tienen después las obras en sus acabados y demás, que las puedan inaugurar antes de las elecciones del 2027. Bueno, en cualquier caso, Tomás, son unos presupuestos, creo que son 68 millones de euros, que yo comparado con los que puede tener finalmente, por ejemplo, Díaz, que creo que finalmente puede superar los 40 millones de euros, según nos decía el otro día el alcalde de aquí, no lo veo tampoco un presupuesto muy grande. Es verdad que en relación al año pasado no sé qué diferencia puede haber, pero parece que Arrecife, en este sentido, como la segunda, bueno, la tercera ciudad importante capital de Canarias, no ciudad porque Telde todavía tiene más habitantes, y La Laguna, y La Laguna también, pero como capital es la tercera capital, no me parece tampoco tanto. Y en cambio sí veo que necesitamos tantas cosas por hacer en esta ciudad. Sí, yo he escuchado en los últimos días, bueno, yo creo que en los últimos meses se escucha bastante no solamente a los políticos del ayuntamiento, que es su responsabilidad, sino también del Cabildo de Lanzarote y no sé si en alguna ocasión también del Gobierno de Canarias, hablar de la necesidad de que uno de los focos de inversión tiene que ser la ciudad de Arrecife. Y es que es obvio, en primer lugar, porque casi la mitad de la isla vivimos en este municipio, y segundo, porque está todo por hacer. Es que uno, el otro día, por ejemplo, la semana pasada, que teníamos aquí al alcalde de San Bartolomé, oye, pues puedes seguir mejorando el municipio, pero ya tienes lo básico, está. O sea, lo que el piche para la calle, el centro sociocultural, incluso, y entonces ya puedes empezar a aspirar a mayores niveles y cuotas de bienestar para la ciudadanía, como puede ser, por ejemplo, un centro de respiro de mayores, etcétera. Pero es que en Arrecife, hasta lo más básico, como puede ser la iluminación de los barrios, es muy deficiente. El tema por ejemplo, del saneamiento, ¿no? O sea, cada vez que llueve se dan situaciones que realmente la gente lo pasa mal y que no es propio ni del siglo XXI ni de un país desarrollado. Entonces entiendo que pero claro, para eso hay que sacar adelante proyectos. Yo creo que lo que le ha faltado a Arrecife no es tanto el dinero, que bueno, sí, al ayuntamiento sí, pero bueno, tenemos administraciones, digamos, supramunicipales que podrían haberlo financiado, sino sobre todo el presentar proyectos. Ha habido algunos que a mí me han parecido maravillosos, pero que quedaron solo en proyectos. Recuerdo, por ejemplo, uno de la Reserva de la Biosfera que hablaba de los caminos del agua, precisamente con el tema de las lluvias, cada vez que llueve, pues cómo poder encauzar ese agua y además generar vías pues más saludables por donde la gente pueda caminar, porque al final el Arrecife no deja de ser una especie de fonil, ¿no?, que va a parar al mar. Y ahí quedaron, ¿no? O sea, y ha quedado una ciudad realmente con muchas carencias, con muchas necesidades y bastante vieja en el sentido de, bueno, incluso su casco antiguo, la plaza, que podría ser la plaza un poco central o fundacional de Arrecife, con la iglesia y tal, aquello está realmente con muchas carencias. Pues sí, de todas maneras, el alcalde Jonathan de León y el que es concejal de Hacienda, de este caso de Coalición Canaria, Chedey Eugenio, defendían así estos presupuestos. Vamos a aprobar un presupuesto municipal para este 2024, incluso se aprueba antes de finalizar el año, que hacía muchísimos años que esto no ocurría en este ayuntamiento, un presupuesto de 68.429.000 euros, el incremento del Departamento de Cultura en más de un 20%, transporte y movilidad también tenemos un incremento importante para mejorar nuestro transporte público, con respecto a comercio y turismo se incrementan más de un 70%, las asignaciones a la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote se incrementan en más de un 900%, un presupuesto que va a mirar también por los barrios de la capital, en el que incorporamos en ese capítulo de inversiones más de 6 millones de euros, de los cuales más de 3 van a ir destinados al reasfaltado de las calles de nuestra ciudad, en el que incorporamos también la adquisición de nuevas guaguas municipales para tratar de mejorar nuestro transporte público en la capital. Se hace fundamental para una administración como esta tener aprobados sus presupuestos desde principio de año para que podamos seguir el rumbo marcado durante todo este mandato. Por primera vez el sector primario de Arrecife cuenta con una partida específica propia en sus presupuestos generales. Bueno, pues vamos a ver si finalmente cunden este dinero que hay. Es verdad que, igual que pasa muchas veces en la mayor parte de los ayuntamientos, gran parte del dinero, de los 68 millones, se lo lleva el capítulo 1 y capítulo 2, que es el capítulo de personal y gastos corrientes. Por desgracia, normalmente es la gran partida que tiene esos ayuntamientos y poco pueden dedicar a la inversión. De hecho, tiene que basarse gran parte a los proyectos de inversión que tiene el Cabildo y también el Gobierno de Canarias, porque si no tendríamos inversiones que serían ridículas, ¿no? Es decir, 6 millones no deja de ser importante, pero no deja de ser ridículo para una capital de Lanzarote, si fueran estas las únicas que se hicieran durante todo un año.
Por cierto, que hablando de Arrecife, Tomás, no sé si has podido vivir algo las Navidades, has podido ir a la Recoba, has estado un poco por esos sitios. Sí, o sea, estuve el otro día por la Recoba, que además está animadísimo. Sí. Incluso pienso que se está quedando pequeña, o sea, porque cada vez va más gente a un sitio donde además es un lugar de encuentro, en fin, entre estas cosas que yo creo que la gente echa de menos, ¿no? El poder... Y yo en los pocos sitios arbolados. O sea, aparte. No, pero que la posibilidad de encontrarte con gente, es que no sé si decir la gente de toda la vida, quiero decir, de... a ver, un punto, un lugar de referencia en donde poder ir con tus amigos y además encontrarte pues, a quien estudió contigo, al que trabaja contigo, al otro y al otro. Eso se está convirtiendo en la Recoba, pero claro, en la Arrecife vivimos 60 y pico mil personas y en la isla ni te cuento, y entonces el espacio es muy reducido. Yo estuve en San Ginés, que fue cuando creo que se experimentó esta historia de una especie de ventorrillos o de puestos de comida y bebida allí, y era bastante más fácil moverte y demás que ahora en Navidad, y también hay que tener en cuenta el espacio que es, y que tiene 2 accesos solamente. Yo no sé si eso a la larga se mantendrá o se tendrá que ampliar o se tendrá que cerrar la calle aledaña, no lo sé, porque luego también está el tema de los vecinos, aunque tampoco sé cuántos vecinos habrá por ahí, porque es más bien una zona de oficinas y de instituciones públicas. Y luego ayer sí pude ir por el Charco, que no entré al Navilán a la feria esta, porque no tengo chinijos para llevar y yo no me voy a estar montando, pero sí se veía bastante movimiento en toda la zona del Charco a raíz de eso. Sí, los padres hablan muy favorablemente de lo que las instalaciones, sobre todo para los más pequeños, que se ha hecho en el Charco de San Ginés. También hay crítica en el sentido de que faltan aparcamientos y baños públicos, que siempre es una vieja demanda cuando hay multitud de personas. En este caso, Lancelot ha hecho un pequeño reportaje porque en las Navidades hay como unos sitios de encuentro, aparte de estos que se han creado para la fiesta, que está en torno a la plaza de la iglesia, esa maltratada plaza de la iglesia que algún día arreglarán. Pero en cualquier caso hemos ido a la calle a preguntar cómo está siendo para esos bares y de la zona, cómo está siendo precisamente estas Navidades. A pocos días de empezar el año nuevo 2024, hemos salido a la calle para preguntar a varios hosteleros de Arrecife si en estas fechas navideñas los lanzaroteños han salido más a la calle para consumir en estos establecimientos. Sí, sí se nota una subida de las ventas, viene más gente, se consume más, lo que también venimos con más prisa y con mucha exigencia también. Entonces sería bueno que eso, que viniéramos un poquito más relajados, que al final es Navidad para todos. Sí, aunque ha habido un poquito de bajón a principios de semana, la gente se la está guardando más a partir del jueves hasta el domingo, pero se está trabajando bien. También nos comentan cuáles son los días que las personas acuden más a tomarse algo fuera de casa. Por la tarde, a partir de la tarde, los viernes, sábado y domingo están a tope. Ahora como encima ha tocado todas las fechas de fin de año los domingos, eso es cuando más público hay. La primera hora me imagino que será pues para temas de tiendas y eso, es verdad que también los almuerzos hemos notado un incremento y estadísticamente a la hora de cerrar. Bueno, pues la verdad es que esa zona se ha convertido en los últimos 10, 12 años en una zona de referencia también del ocio y la restauración, y ahora van a abrir un nuevo local, que es el que el Grupo Espínola arregló, esa casa que está enfrente a la plaza de la iglesia y a la propia iglesia, que creo que va a mejorar ese entorno. Es verdad que todavía falta mucho, hay muchas casas por ahí abandonadas, totalmente, algunas en el piso, y que habría que mejorar, pero lo primero, antes de los privados, tendría que ser las instituciones públicas, en este caso Cabildo y Ayuntamiento, quien de una vez ya presenten un proyecto para salvar o para quitar esa vergüenza de plaza que tenemos ahora mismo en la Plaza de Las Palmas, ¿no? Hombre, si no son capaces de solucionar una superficie de semejantes dimensiones, muy difícilmente podemos confiar en que sean capaces de dar una alternativa para darle una respuesta al centro de Arrecife, que evidentemente ha caído en desgracia. Es un centro que fue durante mucho tiempo el centro de Lanzarote, que fue la concentración máxima de comercial de la isla, y que ya no es eso ni lo va a volver a hacer. Precisamente el desarrollo multicentro de Lanzarote, con distintas zonas turísticas y también con un alargamiento de la zona comercial de la propia capital, hace que eso sea imposible reproducirlo.
Lo que sí es importante es que hubiera una visión por parte de la corporación de esa pérdida de residentes en la zona y se dedicara a reactivarlo, pero no solo la zona pública, sino la zona privada. Yo creo que hace falta una oficina como una especie de inmobiliaria que se dedicara a conocer cuál es la realidad de cada inmueble para proyectar soluciones, y que creo además que esa es la única solución que tiene el centro de Arrecife, que es convertirlo en una zona amable, en una zona segura, en una zona transitable por ese montón de gente que hay en Lanzarote, que va teniendo más interés por vivir en una zona urbana donde tenga servicios cercanos, como es la gente que nos vamos envejeciendo, claro, y que no vamos a tener de esa todas maneras hay que teníamos. reconocer que no es por nada, pero vamos, que es decir lo contrario. Veníamos de una etapa tan negra que hay que reconocer que desde que cogió Astrid Pérez la alcaldía de Arrecife y ahora Jonathan de León, ha habido, para mí al menos, es la sensación que tengo, un intento de mejora en lo que usted también estaba hablando: peatonalizar calles, poner plantas, embellecer algunas de las zonas. Es verdad que después tenemos ya los problemas graves, sobre todo con el patrimonio nuestro, tanto público como también privado. Y bueno, ha habido épocas en las que han sido desesperantes porque yo recuerdo, y no voy a citar a nadie, pero todo el mundo se le vendrá a la cabeza, algunos dirigentes que hemos tenido en el ayuntamiento, que es que ni siquiera te daban esperanza a largo plazo. Algunos por lo menos te engañan o te engatusan, ¿no? Te dicen, bueno, pues está, pero no. Y además para cosas simples, ¿eh? No funcionan los semáforos. No, pero es que claro, es que la empresa concesionaria que tenemos va a ser muy complicado. Y dices tú, pues nada, lo dejamos. Por lo menos ahora sí que tienes a una gente ahí que por lo menos te da la ilusión de que las cosas mejorarán. Pero sí coincido en que hay que tener una visión estratégica, porque Arrecife, lo que es el centro de Arrecife, ya no va a volver a ser lo que fue. Es decir, el sitio al que todo el mundo iba a comprar porque no había otra cosa. No, porque es que ya hay otras cosas muy potentes, que además a ciertas generaciones les motivan más o les llaman mucho más la atención. A la gente joven, pues mi alumnado se la pasa en el Open Mall. No sé si eso es muy bueno o muy malo, pero ahí están prácticamente pasando tarde y noche. Y entonces el centro de Arrecife se tiene que reconvertir en otra cosa. ¿En qué se puede reconvertir? Pues hombre, por la experiencia nos dice que en un lugar amable, como bien se dice, en un lugar paseable, en un lugar con actividades, en un lugar también de restauración, es decir, de sitios en los que puedas sentarte a comer en un lugar, en un espacio de eso, que no te pasa el coche por al lado, que no te echan el humo, que no sé qué, y luego a lo mejor en tiendas boutiques más especializadas en determinados productos o en eso. Pero para eso tienen que sentarse diferentes partes, ¿no? Esa mesa tiene muchas patas, porque están los propietarios, está la gente que tiene que vivir a Arrecife, están las instituciones públicas, y creo que ese es el paso que deberían... Y claro, alguien tiene que tener la iniciativa, creo que tiene que ser la parte pública de poner en marcha un plan bien pensado de qué quiere ser el centro de Arrecife pues en la próxima década, por ejemplo. Yo lo que no sé si hay tanta gente, y mira que hay una noticia que leía en Lancelot Digital, que Lanzarote ha crecido en 3.000 personas y seguirá creciendo. Creo que ha sido en los últimos años, no sé si fue en el último año o en los últimos dos años. Porque ahora no he leído la noticia, la leí en su día, cuando mandaron la estadística, pero ahora no recuerdo bien si decía en el último año. Curiosamente, la que más ha crecido en términos absolutos ha sido la isla de Fuerteventura, que ha llegado incluso a tener casi 5.000 personas más residentes. Bueno, en 2023, o sea que... En 2023, pues en un año, 3.000 personas en un año. Y Fuerteventura, digo, que 5.000, que casi en términos absolutos ha crecido más que, creo que solo le superaba, no me quiero equivocar, Tenerife, la única isla que le superaba en términos absolutos, comparando la población de que si casi lo 1 millón. En términos relativos es mucho mayor todavía, claro, porque es la que menos población tiene de las 4 grandes, ¿no? Efectivamente. Pero digo que no sé si tanta gente, digo, para tantos centros comerciales, para tantos supermercados, porque otra vez están abriendo nuevas superficies, han abierto nuevas superficies. En fin, que yo a veces, si fuera uno de los negociantes, estaría temblando. Digo, coño, abro un... Pero bueno, parece que de momento hay negocio, porque si no, no abrirían, me imagino, esos negocios, ¿no? Pero con el tema de la población yo creo que tenemos que centrar el debate. Yo creo que es un debate muy importante que tiene que tener Canarias en su conjunto, y especialmente islas como las orientales o los sures de las islas grandes o tal, que es el tema del crecimiento demográfico. O sea, sin acudir a
a proclamas racistas, ni mucho menos, sino por cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad del espacio en el que estamos, con la calidad de vida de las personas que vivimos aquí y que van a seguir llegando. Yo creo que es un debate que se tiene que instaurar. Claro, lo que pasa es que estamos utilizamos un marco, cuando uno mira los medios de comunicación, como casi siempre miramos por los medios estatales, vemos las teles estatales y te hablan de la España vaciada, de no sé qué, que parece que no se pone el foco en nuestro debate, que es lo contrario, ¿no? La Canarias es hiperpoblada, ¿no? Y en eso sí, porque claro, cada nuevo habitante es un trozo de sonsamas que va quedando en desuso, digamos, me refiero del vertedero que hay que ampliar. Es agua que no llega, como hemos tenido en diferentes momentos del año, en que no llega el agua a determinadas casas. Y es también crecimiento turístico, porque si no se estuviesen abriendo los hoteles el hotel de Playa Blanca, los hoteles que se tienen previsto, el hotel de Costa Teguise que está previsto, la gente tampoco vendría. O sea, no hay que culpabilizar al que llega, pero sí a un modelo, y eso creo que es lo que tenemos que poner en el foco, un modelo que genera mucho empleo, pero de poca calidad, y que eso no redunda en el bienestar de la gente de aquí. O sea, nuestro nivel de vida no ha mejorado en las últimas décadas, por lo menos desde el año 2000. De hecho, nuestra equiparación con la media del PIB español ha ido bajando. Es decir, nosotros somos más, pero cada vez más pobres. Y entonces tendremos que hacer algo para que la economía canaria crezca lo que tiene que crecer, en cuanto a personas que llegan, lo que tiene que venir, y que sobre todo se garantice una calidad de vida mejor para los que estamos aquí. En los últimos, desde 1923 hasta ahora, que es hasta 2023, es decir, 30 años, ha crecido casi 700.000 habitantes canarios. Desde 2000 a 2023. Desde 1993. Del 93 a 2023, es decir, 30 años, 30 ¿no? años, sí. Es decir, 700.000 habitantes. Es disparatado, pero no es culpa de que llegue la gente, es culpa del modelo que tenemos, que además ofrece un empleo barato a gente que va llegando no necesariamente con formación, que se las busca la vida aquí, porque también hay que ver esa gente que ha llegado, a dónde ha llegado, a La Palma, al Hierro, a la cumbre de Gran Canaria. No, ha llegado a las zonas turísticas que demandan ese empleo masivo y muchas veces precario que reclaman. Bueno, en Canarias ha crecido en total, si no me equivoco, a ver, tenía el dato por aquí, ahora no me acuerdo, pero tenía el dato por aquí, antes lo tenía para hablar, 24.400 personas en el último año. Ya estamos en 2.220.000. Tenemos un municipio grandito más, ¿no? O sea, como un municipio como Teguise, de repente en un año más en Canarias. En Canarias, se ha crecido 24.000. Bueno, vamos a ver, también a nivel político esto tiene también su lectura, porque, sí, claro, porque lo que son el voto, digamos, nacionalista cada vez lo tienen más complicado con esta población exterior que viene, normalmente porque suelen votar a partidos centralistas, ¿no? No necesariamente, es verdad que los que vienen del resto del territorio español pues ya vienen con la marca electoral impregnada, con lo que es mucho más fácil que mantenga el mismo corrimiento. O sea, antes se fijaba uno en un turista gallego y decía, uy, este va a ser del PP, y si era andaluz, este va a ser del PSOE. Y se hacía un seguimiento por parte de los partidos con esa consigna inicial, aunque después esas personas que llegan se arraigan aquí y empiezan a mantener vínculos con aquellos, pues como el resto de la isla. Por suerte, ahí también hay segundas generaciones ya. No hay una ideología muy definida en la mayoría de la población, sino un interés. Aquel me trata bien, aquel voy y me saluda y me da la subvención y a ese me arrimo. Hay un comportamiento que se suele asimilar rápidamente. Pero yo creo que el problema que tenemos que ver es que seguimos teniendo un paro estructural importantísimo en Canarias. Somos la comunidad de Canarias, digo, de España, con un mayor nivel de paro. Y eso, cuando están entrando personas todos los días, entendiendo que Canarias es un territorio de oportunidad y realmente las encuentran, lo que significa que una vez más nuestros políticos no han sabido enfocar nuestro modelo de desarrollo para que en primer lugar fuera una respuesta a los propios canarios. Y también entender que esas proclamas que hacen muchos empresarios para instalarse en las islas de que, oye, nosotros venimos y vamos a crear empleo, pues ya la palabra empleo por sí misma y creación de más empleo no tiene que significar para los residentes establecidos algo positivo, porque lo que significa habitualmente es que se trae gente de fuera que va a ejercer una presión en los servicios y no va a haber un crecimiento de los salarios de esas mismas personas, que sí podría haberlo si se mantuvieran
la misma estructura con una mejor recualificación, con lo que a aquel empleado se le va a exigir que se vaya formando de una forma continua, pero va a tener también una mayor rentabilidad. Y el problema que tenemos es que hoy el salario medio en Lanzarote es inferior al que teníamos hace 20 años. Y ahí es donde está el análisis. Y encima no solo el salario medio, sino la inflación ha hecho que, aunque hayan subido algunos su salario, su capacidad de adquisición sea menor y por lo tanto su nivel de vida. Y eso es un problema grave. Es verdad que en general, por suerte, Lanzarote ha mantenido un nivel de vida en los últimos 15, 20 años aceptable. Pero no todos, hay verdaderas la mayoría, dificultades, refiero, hay mucho drama escondido que se oculta por vergüenza, otras veces porque no miramos lo suficiente y porque somos muy endogámicos. Vivimos lo nuestro y poco más. Que eso no quita que haya un porcentaje de un 25% de personas que lo están pasando realmente mal y que eso ha ido aumentando en los últimos años precisamente. A pesar, digo, de todo este crecimiento, de lo que quiero un poco poner, que a veces un crecimiento exponencial importante como el que ha tenido Canarias y Lanzarote, la asignatura pendiente que tenemos los canarios es que no da, como dice Manolo, hay un paro estructural siempre importante. Es verdad que hay un paro también sumergido o gente que trabaja, que cobran la tal y también trabaja, pero bueno, sobre todo en ciertas edades, porque ya no le interesa trabajar porque son sueldos muy bajos y prefieren ganar un sueldo de... fin, que le den un dinero, una ayuda. Sí, pero eso, Jorge, es un problema también a resolver. Claro. O sea, lo que no se pueden es estar instaurando ayudas que son que desmotivan a la persona para acceder al mercado laboral. Gente que se conforma con que le den 400 o 500 euros y después ir garrapiñando lo que pueda. Yo creo que eso hay que tratarlo también. Claro, y es un grave problema. Bueno, tenemos esperando ya al eurodiputado, en este caso Juan Fernando López Aguilar, del Partido Socialista. Vamos a hablar un poco de la Unión Europea y acercar esa institución que a veces es tan importante y cada vez más importante para España y para Canarias y para Lanzarote, pero que a veces se ve muy lejos y como una institución muy burocratizada que realmente no llega al corazón de la gente y de las personas. Por cierto, hablando de corazón, en este caso tenemos que dar la noticia que me comentaba antes de entrar aquí Manuel García Denis, que José Luis Roja, que fue un compañero nuestro importante. Yo prácticamente nací en el periodismo gracias a José Luis Roja, cuando estaba en el primigenio Lancelot semanario, en este caso, pues está ahora mismo debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital Molina Orosa, donde ingresó, si no me equivoco, Manolo, ayer, creo. Sí, según nos comentaba su hijo, está en una situación ya que se puede considerar final, ¿no? Está pasando los últimos momentos de su vida, se agravó todos los condicionantes que tenía y está ingresado en una situación que se puede considerar ya irreversible, con lo que se espera un desenlace próximo de una persona a la que yo creo que todos los que tenemos edades parecidas a las nuestras y que nos hemos dedicado a esta profesión le tenemos aprecio, porque no solamente fue un excelente fotógrafo, una persona involucrada con la búsqueda de la mejor imagen informativa, sino también tuvo una capacidad arrolladora para conseguir recursos publicitarios en el momento de la creación del Lancelot, para hacer de un proyecto muy endeble inicialmente por la falta de recursos, ayudar a que se convirtiera en lo que se convirtió después el Lancelot. Fue una de las piezas de las alma mater de aquel proyecto. Sobre todo fue fundamental en los años 80, precisamente, y principios de los años 90. Yo la verdad que personalmente le tengo un cariño especial. A veces siente uno un poco el sentimiento de que no le ha dedicado el tiempo necesario a la figura de tanto personal como profesional de José Luis Roja, al que, insisto, personalmente periodísticamente nací con él. Yo recuerdo me inauguré con el pleno, yo llegaba de Barcelona de estudiar y me inauguré con el pleno de Dimas Martín, famoso fallido, el primer pleno fallido que después se convirtió. Yo fui al segundo, que fue cuando realmente se nombró alcalde a Dimas Martín,
Y bueno, pues José Luis, pues yo llegaba nuevo en esta época, era el que me introducía, me metía allí, en fin, realmente con él viví momentos muy importantes periodísticos en la isla de Lanzarote. Hicimos grandes reportajes, en este caso gracias a él, con su fotografía que era muy importante, muy llamativa, temas de la droga, en fin, la verdad que fue muy, muy interesante. Aparte colaboró con EFE, colaboró también con la revista Interview, sacó algunos reportajes que abrieron portada, y también estuvo también colaborando con el Canarias 7. Desde aquí darle un fuerte abrazo a toda su familia y a ver si hay un mínimo de suerte, y porque es un gran luchador, José Luis siempre lo fue, para él no había horarios laborales y es un gran luchador, a ver si tenemos suerte. Bueno, Tomás, vamos a pasar, yo no sé si tú lo tuviste. Lo he conocido, ya quizás retirado más bien del ejercicio, pero él seguía con su cámara de fotografía, porque en ese momento... Y su bandera republicana. Las dos cosas, sí. Y contándote las cosas que le interesaba contarte, que por lo general era o hablarte de su profesión, ¿no? Que era el fotoperiodismo, o hablarte de política con su ideología de izquierda. Sí. Es uno curioso porque era republicano, pero siempre... para que vean que las cosas no tienen que ver una cosa con otra, ¿no? Él era su profesión, pero él, me acuerdo que siempre pasaba horas y horas en aquellos momentos, Manolo, que tú recordarás que los periódicos de aquí y de Canarias en general, hacíamos guardia para sacar una foto, por ejemplo, cuando llegaba el rey, ¿no? Y él sacó una foto muy buena, me acuerdo, cuando el rey llegó al Hotel Salinas. En fin, vamos a pensar de que se puede todavía recuperar, que ese hilo de vida que tiene pueda recuperarse, aunque como bien dice Manolo, parece que la cosa está bastante complicada. Vamos ahora con el europarlamentario, en este caso Juan Fernando López Aguilar. Ya está con nosotros el invitado, en este caso Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado del Partido Socialista, y también hace unos años fue ministro de Justicia del gobierno del José Luis Rodríguez Zapatero, que por cierto creo que está hoy en la isla de Lanzarote, donde pasa pues amplias temporadas de vacaciones. Don Juan Fernando López, bienvenido, muchas gracias, ¿cómo estamos? Gracias a ustedes y encantado de estar aquí. Bueno, Juan Fernando viene a Lanzarote, en este caso como eurodiputado, y viene a dar una charla, la Unión Europea en Lanzarote, desafíos y oportunidades. Sucintamente, ¿nos puede decir exactamente de qué va para que la gente se anime a ir hoy al Centro Cívico de Playa Honda a las 6 de la tarde? Jóvenes europeístas, activistas europeístas que creen en la causa europea me invitan a una conversación abierta y a eso me presto. Y lo hago en Lanzarote, que es mi casa. Todas las islas a estas alturas de mi vida, todas las islas son las mías y yo soy de todas. Estoy encantado de estar aquí, poder ser de alguna utilidad a quienes se interesen por asuntos europeos y vaya si los hay. ¿Y qué oportunidades tiene Canarias ahora mismo? Usted, como experto, que lleva ya varios años en la Unión Europea, ¿qué oportunidades tiene ahora mismo Canarias con la Unión Europea? A la vista están. Canarias, hay que insistir siempre, es una región ultraperiférica y por tanto es la única de las regiones españolas que está mentada por su nombre en el Tratado de Lisboa, que es el derecho primario, la Constitución Europea, para que todo el mundo nos entienda. No hay ninguna otra mención ni a Cataluña, ni a Ceuta y Melilla, ni a Galicia, ni a ninguna otra comunidad autónoma, pero la hay a Canarias. Y eso significa una base jurídica específica para no solamente proteger las singularidades de esta región fragmentada y alejada, sino también base jurídica para adoptar medidas especiales diseñadas específicamente para fomentar el futuro de una región como esta. Y creo que el futuro en Canarias ya está apuntalado. Economía verde, economía azul, economía digital. Hay muchísima economía digital en los puertos francos, hay muchísima economía digital en la zona franca, hay muchos incentivos fiscales que son muy atractivos para una economía deslocalizada. Los llamados nómadas digitales le prestan mucha atención a Canarias. La astrofísica, la biología marina son absolutamente punteras en Canarias y en eso está mucho el futuro, que puede presentar una alternativa con respecto de lo que ha sido, todo el mundo lo sabe, el pilar esencial de nuestra economía y sociedad durante decenios, que ha sido el turismo, y lo sigue siendo.
Vale, pregunta. Eso es así, pero tenemos también la sensación de esa lejanía constatable, sobre todo con el caso de la inmigración. Somos parte de Europa, estamos en la ultraperiferia y estamos siendo ruta ya mayoritaria del desplazamiento de África hacia la Unión Europea, y hemos tenido la sensación de que nos hemos quedado solos, que la Unión Europea tiene sus competencias, que somos frontera de la Unión Europea y que no se nos ha atendido convenientemente. Y hemos tenido también la sensación de orfandad, a pesar de que tenemos representación de europarlamentarios, como puede ser usted mismo. ¿Cuál es el problema para que se atiendan las necesidades en cuanto al tema de inmigración en Canarias desde la Unión Europea y desde el propio Estado español, reivindicando ese despliegue? Queremos romper ese conjuro. Hemos trabajado denodadamente en los últimos años en esta legislatura 2019-2024, que toca a su fin en junio del 24. Nos hemos propuesto exactamente eso: conseguir de una vez un escalón europeo de respuesta y, por tanto, un colchón europeo de seguridad para aquellas regiones de frontera, aquellas que están expuestas a los flujos migratorios. La migración no es una amenaza, tampoco una crisis. No es una amenaza contra nuestra seguridad ni contra nuestra identidad. Es un hecho constante en la historia de la humanidad, pero ahora más visible que nunca, porque la globalización ha disuelto las distancias, las telecomunicaciones, los transportes y, por supuesto, el conocimiento de que hay continentes enteros que no están del lado bueno de la tortilla. Está al alcance de cualquiera. África experimenta una explosión demográfica sin precedentes en la historia de la humanidad, ha duplicado su población en los últimos 30 años y la volverá a duplicar en los próximos 20. Por tanto, sepámoslo, hay en África millones y millones de jóvenes absolutamente desesperados por la desertización, por la hambruna, por las guerras, por el cambio climático y también por gobiernos tiránicos y corruptos. Sin oportunidades se ponen en movimiento y no apuntan solo a Europa. Muchos están moviéndose dentro de África y otros van hacia el Golfo Pérsico, hacia la península arábiga o hacia el sudeste asiático, pero algunos vienen a Europa y no hay que ponerse histéricos. Podemos responder si respondemos unidos. Y es lo que hemos estado intentando en esta legislatura, conseguir por fin un equilibrio entre responsabilidad compartida, como ordena el Tratado de Lisboa, y solidaridad, que el Parlamento Europeo ha querido siempre obligatoria. Y ese mensaje es especialmente vinculante para las regiones de frontera. He sido el ponente en el Pacto de Migraciones y Asilo del reglamento de crisis que ha introducido una crisis regional, en modo que la crisis no pueda ser declarada simplemente porque el país entero está desbordado en su capacidad de acogida, sino porque una cierta región, ya pueden ser las Islas Pelágicas, Lampedusa, ya pueden ser las islas del Egeo, Samos, Lesbos, Kos, Kíos o Canarias en el Atlántico, cierto, la ruta más mortífera, la de mayor mortandad, porque el Atlántico es mucho más bravío que el Mediterráneo, mucho más peligroso, y por tanto se trata de conseguir por fin un escalón europeo de solidaridad. La que hemos conocido hasta ahora es exclusivamente española. Llamamos derivación a que, según van llegando de operaciones de salvamento y rescate, se les transfiere a una isla capitalina y de ahí a la península. Pues eso lo queremos construir a escala europea. Y será posible cuando entre en vigor este nuevo Pacto de Migraciones y Asilo. Ahora dejo a Tomás, pero me gustaría, como usted lo ha nombrado, el Pacto Migratorio ha traído, no sé si usted está contento con los resultados, porque hay cierta izquierda, ONG, que consideran que es un retroceso. Mire, he escuchado durante años, porque soy el presidente de la Comisión de Libertad, de Justicia e Interior y además he estado involucrado en esta negociación como negociador en jefe del Parlamento Europeo, a las organizaciones no gubernamentales, por supuesto UNHCR, el Alto Comisionado para los Refugiados, Amnistía Internacional, Save the Children, Stateless Persons, es decir, organizaciones internacionales humanitarias cuyo discurso he hecho mío. Y créame que he dado el combate a brazo partido y a cara de perro, delante de un consejo en el que se sientan 27 ministros del Interior, que créame, tienen una visión muy negativa y muy distinta a la que tengo yo. Pero sucede que la Unión Europea es así, es una unión de 27 Estados miembros. Es cierto que en Canarias pensamos que estamos solos ante el hecho migratorio procedente de África, pero créame, en el Báltico están obsesionados con Lukashenko, Bielorrusia, y con Putin, Rusia. Seguramente aquí en Lanzarote no nos preocupa Lukashenko ni Putin. Seguramente no tenemos sensación de amenaza por tener un vecino absolutamente canallesco, sin escrúpulos, dispuesto a instrumentalizar personas procedentes de Pakistán, de Irak o de Siria y inyectarlas a través de una frontera vulnerable por Suecia, Finlandia, que tienen frontera con Rusia, por Polonia, que tiene frontera con Bielorrusia,
Pues resulta que a ellos les preocupa muchísimo ese horizonte norte, a nosotros nos preocupa este horizonte sur, pero ponernos de acuerdo significa trabajar durísimo y superar muchísimas dificultades. Y por tanto, en respuesta a su pregunta, no estoy contento con el pacto. ¿Quién podría estarlo? En un pacto a 27, después de 4 años de negociaciones denodadas. Para empezar, hemos tenido que construir una mayoría en el Parlamento Europeo. Yo soy socialista, pero en el Parlamento Europeo nunca ha habido un grupo parlamentario que pueda legislar por sí solo. Para poder sacar adelante una ley en el Parlamento Europeo hay que negociar a varias bandas, lo que se llaman compromisos, concesiones mutuas. El primer grupo en el Parlamento Europeo... Y usted también habla de principio de realidad. Claro. Hace 30 años que en el Parlamento Europeo el primer grupo es el PP. ¿Y saben qué? A la derecha del PP hay 3 grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo de extrema derecha que están en los gobiernos. La extrema derecha está en el gobierno en Suecia, está en el gobierno en Finlandia, está en el gobierno en Italia, amenaza en Alemania, ha llegado... primera fuerza en Países Bajos, un país fundador de la Unión Europea. Pero precisamente por los problemas de la inmigración. Claro, por tanto, créame, llegar a un acuerdo en esas condiciones no hace que nadie pueda decir me he salido con la mía, los he derrotado a todos, sería infantil. Tienes que hacer muchas concesiones, pero de lo que se trata es conseguir por fin, y ese es un paso adelante, una respuesta europea, una malla europea de seguridad, particularmente en las regiones de frontera. Y eso lo hemos conseguido, y por tanto estaremos mejor de lo que estamos ahora. Tomás. Señor López Aguilar, volviendo a Canarias y al proceso de integración de las islas y a su trayectoria en la Unión Europea, yo creo que es indudable que las primeras 2 décadas de integración de Canarias en la Unión fue positiva, o sea, hubo también por las circunstancias económicas, políticas y tal que se dieron en ese momento, pero sin embargo si miramos a partir del año 2000 aproximadamente hasta el momento actual, o por lo menos hasta 2019, antes de que llegase el COVID, lo que se consiguió hacia 2000, que era una casi convergencia económica de Canarias en cuanto a PIB per cápita con respecto al Estado, es decir, que la riqueza del canario de a pie era similar a la del español de a pie, y por lo tanto, pues acercándose a la del europeo de a pie, eso en los últimos 20 años hemos ido a la baja. Si tenemos en torno a un 20, o por lo menos en el 19, teníamos un 20%, éramos un 20% más pobres, y eso en una Canarias integrada en la Unión Europea. Y usted habla de Canarias como región o comunidad de posibilidades, de oportunidades, y es verdad que todos nos sentimos orgullosos, yo qué sé, del telescopio del Gran Tecán o de todo este tipo de cosas, pero lo cierto es que la realidad de la mayor parte de la población canaria es lo que le estoy diciendo, es empobrecimiento y una economía turística que genera empleos, ¿verdad? Porque lo estamos viendo que sigue creciendo la población canaria, pero que sin embargo lo hace en muchas ocasiones con empleos precarios, con sueldos bajos. ¿No podría ser ese también un motivo de escepticismo del canario de a pie con respecto a qué función cumple Canarias, ser simplemente el lugar al que los europeos vienen a pasar unas vacaciones baratas y no se cobra tanto? El escepticismo no resuelve los problemas y por tanto hay que tener una actitud positiva y combativa. Todas esas deficiencias de nuestro modelo social y económico, de nuestro modelo de crecimiento incluso, son mi batalla de toda una vida y no ha cesado, no acaba nunca. Soy un pasional de las igualdades y de la igualdad de oportunidades frente a las injusticias derivadas de la discriminación. Y créanme, por tanto, que me duelen las desigualdades padecidas en Canarias. Hay desigualdad en la distribución de la renta, hay grandes fortunas y hay mucha gente por debajo del umbral de la pobreza. Me preocupa enormemente. Pero créanme que he apoyado siempre opciones políticas, para empezar el Partido Socialista, que trabajan en la otra dirección, trabajan en el reparto justo de la riqueza y de las oportunidades, en la fiscalidad justa, gravando la riqueza con muchas dificultades y redistribuyendo. Y creo que el balance de un gobierno socialista en los últimos años lo pone de manifiesto. Un incremento del salario mínimo como nunca en España, un incremento de la protección social como nunca en España, incremento de las pensiones, de todas las pensiones, las no contributivas, las de viudedad, hasta garantizarse por ley su parificación con el incremento del coste de la vida. Todo eso significa, sin duda ninguna, una mejora de oportunidades de las personas que tienen menos. Y sin embargo siguen existiendo personas que tienen menos. Y créame que me preocupa enormemente que en la Unión Europea en los últimos años se hayan exasperado las desigualdades. Hubo un momento realmente pésimo. Fue la abyecta gestión de la gran recesión, que duró muchísimo. La gran recesión arrancó en 2008, 2009, pero se prolongó hasta 2015, 2016. Y fue brutal, fue un ajuste de cuentas brutal contra el modelo social europeo como generador de cohesión, solidaridad y oportunidades, con un incremento de las desigualdades entre Estados miembros y dentro de los Estados miembros. Y nos está costando recuperarnos. Pero créanme que estoy en esa batalla. Combatí
el modelo de gestión de la gran recesión. Fíjese que hoy he sabido que ha muerto Wolfgang Schäuble, ministro de Hacienda alemán de Angela Merkel. Lamento siempre un fallecimiento, mis condolencias a su familia, pero fue un gran responsable de la terrible, abyecta, pérfida gestión de la gran recesión que se ensañó con los países del sur, que castigó a España, castigó a Portugal, castigó a Italia, a Grecia indeciblemente y empobreció muchísimo a la Europa del sur, haciendo que los que teníamos una determinada situación fuésemos culpables de nuestros problemas, como si no fuésemos industriosos o no fuésemos capaces de producir adecuadamente o incluso fuésemos corruptos. Pues no, créame que sigo confiando en que Canarias es una tierra de oportunidades donde hay muchísima gente que tiene talento. Hay talento para la cultura. Canarias es una superpotencia en creación cultural, es una superpotencia musical y artística, pero además es una tierra de oportunidades para la economía verde, para la economía azul, para la economía altamente tecnificada, para la economía de la información. Por tanto, créame que sigo combatiendo. Esas desigualdades me duelen, no voy a negar que existan, pero sigo apostando siempre por opciones políticas que las reducen, no que las maximizan y abandonan a su suerte a los que lo pasan fatal. No, pero, eso puedo decir. Una cosa, no, arreglando lo que usted está diciendo, efectivamente, las políticas sociales que ha realizado el gobierno del señor Pedro Sánchez en los últimos 4 años, en cambio después va a la urna y pierde las elecciones. Es verdad que aumenta un poco ligeramente en diputado a lo anterior, pero pierde ante el Partido Popular. Y es verdad que va a seguir gobernando, pero bueno, por la cuestión de que existe Vox y con Vox nadie va a pactar y como era necesario, nadie va a pactar dentro del árbol parlamentario con ese partido. ¿A qué se debe que esas políticas tan económicas y sociales que ha realizado el gobierno de Sánchez no se haya transmitido a la población? No conozco un socialista que no se formule esa pregunta en voz alta, que no debata sobre esa cuestión en todos nuestros foros orgánicos en los que participo. Desde luego hay una discusión muy viva y créame que puede haber un concurso de causas, entre ellas sin duda ninguna una hostilidad generalizada de los medios de comunicación que son los que fabrican a diario la realidad percibida por los españoles. A pesar de que efectivamente el gobierno ha puesto en marcha políticas sociales, gratuidad de los transportes, gratuidad de las guaguas, cobertura en el ámbito cultural, bono joven, multiplicación de las becas, universalización de la sanidad, sostenimiento de los servicios públicos, incremento de la red de dependencia, además de salario mínimo, pensiones. Además de todos estos beneficios sociales que están al alcance de cualquiera, sin embargo, mucha gente que incluso beneficiada por estas medidas sociales del gobierno puede llegar a estar cabreada por otros intangibles. Si a diario le dicen, este es un gobierno que pacta con terroristas, es un gobierno que pacta con independentistas, es un gobierno Frankenstein, es un gobierno que cuestiona la unidad de España, y eso es a diario machacando, incluso mucha gente que se beneficia de las medidas del Partido Socialista puede llegar a sentirse incómoda con el gobierno. Por tanto, eso es parte de la explicación. ¿Lo de la amnistía le puede hacer daño? ¿Cree usted que usted era de lo favorable a la amnistía a la gente implicada en el proceso catalán? Soy favorable a tener una política de reconciliación en Cataluña y para con Cataluña. Creo que la crisis de convivencia que hemos padecido durante el gobierno del Partido Popular, hay que subrayarlo, ha sido la peor desde el 23F. Un grave quebranto, no solamente a la convivencia entre españoles, sino a la propia unidad de España. Y créame que en el Parlamento Europeo, en primera fila, pude contemplar la inanidad del PP, la absoluta incapacidad para no gestionar lo que estaba sucediendo, sino para explicarlo y para defender la reputación constitucional de España. Sucede que esos independentistas se hicieron con 4 escaños en el Parlamento Europeo y llegaron a ocuparlos con una secuencia procesal muy sofisticada que le ahorro a usted y a sus oyentes. Pero en todo caso ocupan 4 escaños independentistas, a la cabeza de ellos Puigdemont, hablando mal de España y mal del PP mientras gobernó el PP, pero después sin que el PP dijera una sola palabra en defensa de la reputación constitucional de España. Por tanto, el quebranto es grave y creo que todos los que viajamos con frecuencia a Cataluña lo hemos percibido en la universidad, en la vida social, en cualquier conversación, hasta en la vida familiar. Ha habido gran división y gran tensión. Por tanto, créame que el gobierno que preside Pedro Sánchez se ha esforzado por crear un clima nuevo en el que sea posible reintegrar a Cataluña a la unidad de la diversidad. Con este nuevo discurso del PSOE? Digo porque a lo mejor muchos votantes del PSOE fueron a las urnas creyendo que el PSOE estaba en contra de la amnistía. No, se adoptaron indultos, como todo el mundo sabe, que son unas medidas cualitativamente distintas, consisten exclusivamente en la condonación parcial del cumplimiento de la pena y han funcionado porque sin duda ninguna, como se suele decir gráficamente, ha bajado el suflé.
claramente se ha desinflamado la inflamación. Ahora, el trabajo no está completo. Y surge en esta legislatura, es evidente en qué condiciones surge, nadie lo ignora, surge en esta legislatura la posibilidad de poner en marcha una ley orgánica de amnistía. Déjeme decirle que como constitucionalista y antiguo ministro de Justicia no tengo ninguna duda de su encaje constitucional. Y creo que además la ley está concienzudamente diseñada para superar las pruebas que vendrán ante el Tribunal Constitucional, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ante el Tribunal de Justicia. Le he dicho esto, la cuestión es política y por tanto sin duda ninguna hay que explicarlo. Hay que explicar que en Cataluña se ha vivido efectivamente un quebranto enorme y que habiendo sido indultados los primeros responsables, quedan sin embargo cientos de personas encausadas en los llamados flecos del proceso, personas que abrieron colegios, profesores, directores de institutos que se prestaron al referéndum ilegal, algunos de ellos incluso de buena fe, personas que participaron en desórdenes públicos, que están siendo encausadas, cientos de ellas. Y de lo que se trata, por tanto, es dar una nueva oportunidad a la extinción de esas responsabilidades penales para que pueda tener un nuevo punto de comienzo, ese reencuentro en Cataluña y del conjunto de España con Cataluña, de Cataluña con el conjunto de España, de Cataluña con el resto de España. Creo, por tanto, que la intención es buena y creo que se está asumiendo una responsabilidad política. La historia y los ciudadanos decidirán de qué lado cae la balanza. Si los ciudadanos observan que ha merecido la pena y que Cataluña ya no vuelve por donde solía y que hemos superado esa tremenda crisis, sin duda ninguna habrá merecido la pena. Si no es así, habrá un castigo. Pero si no es así, si sale bien, sin duda ninguna, estoy convencido de que la sociedad española lo va a reconocer. Venga, Manolo, nos quedan 5 minutos. Reconociendo la capacidad que tiene usted para analizar esa situación por su talla profesional y política, soy más partidario de volvernos a Canarias y hacerlo con la singularidad de un personaje como usted, que lleva 20 años en la primera línea política, entendiendo como primera línea la canaria, la nacional y la europea ahora. Me interesa la percepción que tiene usted de Canarias, de la Canarias política, de aquel personaje que venía como libertador, que en cierta medida animaron a dejar el Ministerio de Justicia para recuperar Canarias para la causa, con un resultado que no fue el esperado, con una crítica histórico, atroz. El mayor caudal de votos, sí, el mayor caudal de votos de la historia del Partido Socialista en Canarias, 388.000 votos. El mayor caudal absoluto de votos que nunca ha habido el Partido Socialista, particularmente en la isla a la que me presenté, porque en aquella época no existía circunscripción regional, sino solamente insular. Exacto, y que incluso precisamente ese apoyo respondía a que el mensaje caló, de que había un montón de gente que entendía que Canarias tenía que dar un cambio. 20 años después, realmente ha cambiado Canarias en estos años. Hemos tenido un gobierno de izquierdas durante 4 años, o seguimos teniendo los mismos problemas estructurales. Seguimos con unos déficits importantísimos, porque podemos todos dedicarnos a dibujar, incluso a tocar la guitarra, usted lo hace muy bien, pero me interesa en este caso un análisis serio, corto pero serio, de si realmente hemos avanzado en estos 20 años en esas cosas realmente matriciales de la propia matriz de Canarias y de la gestión política. Es una pregunta en profundidad que merece una respuesta. Cambiar estructuralmente las cosas, la realidad, es un esfuerzo de los que cuestan toda una vida, y a menudo una vida no es suficiente. Y desde luego es la causa de la mía. En Canarias, sin duda ninguna, hay constantes vitales que permanecen invariables en el curso de las décadas en que yo he estado en esta tierra. Soy hijo de esta tierra y la amo. Pertenezco a esta tierra y me siento, por tanto, absolutamente identificado con los problemas de mi gente, de la ciudadanía a la que represento. Y créame que veo los conductores muy difíciles de remover. Veo un modelo económico que sí genera desigualdad. Antes hablaba de precariedad. Creo que nunca ha habido mayor estabilidad en el empleo como con la reforma laboral propiciada por este gobierno que preside Pedro Sánchez, que ha conseguido estabilizar en el empleo a muchísimos que eran precarios, y no digamos en la función pública. Por tanto, créame que sí hay los conductores que son difíciles de remover. Pero la realidad sin duda ninguna cambia. Y cambia a veces de forma tan vertiginosa que es difícil captarla con el ojo humano, pero cambia. Yo cuando echo la vista atrás y veo cómo eran las cosas hace unos años, realmente me asombra de cómo están cambiando las cosas. Pero políticamente se produjo un cambio mayor con la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía por el que yo abogué durante años, como catedrático de Constitucional y como secretario general del partido.
el que por fin introduce en el sistema electoral canario, único en el derecho autonómico comparado, una doble lista y una doble urna, además de incrementar el número de escaños. Esto es lo que permitió que Ángel Víctor fuera presidente, donde yo no pude serlo. Porque en el momento en que yo compito por la presidencia del Gobierno de Canarias, llevamos 35 años con solo 3 grupos parlamentarios en el Parlamento de Canarias. Solo 3 grupos parlamentarios. Y normalmente, de acuerdo con aquel juego que se describía gráficamente como la sillita, el ganador podía quedarse sin silla, mientras los perdedores se sentaban en las 2 sillas disponibles. Es lo que me pasó a mí. La cosa estaba decidida incluso antes de que yo obtuviese esa victoria rotunda, precisamente porque los derrotados sabían que iban a perder. Se llamaban Paulino Rivero y José Manuel Soria. Pero en 2018 entró en vigor un nuevo Estatuto de Autonomía que incrementa el número de escaños, introduce una doble lista, reduce drásticamente las barreras de entrada, y donde hubo 3 grupos parlamentarios durante 35 años, de repente hubo nada menos que 7 grupos parlamentarios, un cuatripartito en el gobierno y 3 en la oposición. Ahora hay de nuevo una situación muy variada. Es cierto que como consecuencia de sus propios errores, Podemos se ha quedado fuera no ya de la ecuación, sino del Parlamento de Canarias. Error dramático de la izquierda que se dice radical, que ha impedido un gobierno de progreso que continuase presidiendo Ángel Víctor Torres. Y por tanto basculó el pacto en otra dirección. Pero sí han cambiado políticamente algunas cosas. Creo que en estos momentos es perfectamente reconocido el papel de liderazgo del Partido Socialista en Canarias. Creo que los responsables políticos socialistas han sido muy apreciados en su gestión. Últimamente lo ha sido Ángel Víctor, sin duda ninguna, lo está haciendo Carolina Darias al frente del Ayuntamiento de Las Palmas. Creo, por tanto, que existen oportunidades para revertir las situaciones que no nos gustan, mientras que, créanme que cuando yo asumí la responsabilidad, que créanme que fue dura y personalmente muy ingrata, incluso dolorosa, todavía me duele no haber sido presidente del Gobierno de Canarias habiendo ganado las elecciones con contundencia. Créanme que, viendo ahora la situación, creo que Ángel Víctor puede volver a ser presidente, pero a la primera curva del camino, en las próximas elecciones. Ahora, eso sí ha cambiado. De todas maneras, Juan Fernando, creo que vamos para cada vez más al bipartidismo, pero bueno, yo es una opinión que llevo diciendo desde hace años, precisamente porque ha defraudado esos pequeños partidos o no tan pequeños. Sí, es una valoración política. Han envejecido deprisa. Efectivamente. Venga, última pregunta. Bueno, pues siguiendo por ese camino, no solamente fue la ampliación del Parlamento de Canarias en número de diputados, sino también la irrupción de nuevas fuerzas políticas que estaban a la izquierda del Partido Socialista y con las cuales el Partido Socialista tenía posibilidades de pactar. En el nuevo escenario en el que usted dice los errores de Podemos, si usted me puede concretar cuál, desde su perspectiva, han sido esos errores de Podemos, porque hay quien piensa que incluso el pactar con el PSOE o el diluirse en ese pacto autonómico con partidos como el Socialista pudo ser un error. Usted cree que ahora me dirá que no, pero mirando a futuro, cuando vuelva a presidir el Partido Socialista, ¿con quién lo podrá hacer? Porque eso, Podemos parece desaparecido, no hay una alternativa o formaciones que están en el ámbito estatal, como Sumar, no parece que en Canarias tengan una estructura clara. No sé si el afianzamiento de un nacionalismo de izquierdas, como puede hacer Nueva Canarias u otra fórmula, pero ¿por dónde iría? O con Coalición Canaria, que es la última o la otra opción que le queda para gobernar. En visión retrospectiva, todos cometemos errores. En visión prospectiva y hacia el futuro, nada está escrito. Y por tanto depende de nuestra voluntad, de nuestra determinación y de nuestra capacidad de construir algo mejor de lo que tenemos. Me pregunta por los errores de Podemos. Insisto, todos cometemos errores y desde luego todos son opinables, todos son discutibles. Me expongo, por tanto, a la crítica del adversario y del contendiente. Pero desde mi punto de vista, creo que es imposible negar que cuando se tienen en total, en una autodenominada izquierda radical, 66.000 votos que quedan fuera del Parlamento como consecuencia de que por su fragmentación ninguno alcanza el 4% regional exigido para participar del reparto de escaños, que es cualitativamente inferior al anteriormente vigente, que era 30% insular y 6% regional. Ninguno alcanza ahora el 4% regional. Se quedan todos los votos, 66.000 en total, de Podemos fuera del Parlamento Europeo. Y en cambio, con 50.000 votos, cualitativamente menos, entran 4 escaños de Vox que consiguen grupo parlamentario propio. ¿Cómo llama usted a eso? Yo lo llamo un error catastrófico. De la fragmentación. Sin duda. El enfrentamiento entre las distintas fracciones de un Podemos implosionado y además, si me permite incluso una valoración adicional, implosionado como consecuencia de resentimientos personales y de rencores, no de grandes planteamientos ideológicos arguibles a la vista del público. No estamos hablando de grandes diferencias que dijeran esto es insalvable, esto es una línea estratégica, no. Yo creo que en Podemos
rápidamente han germinado rencores personales que los han hecho incompatibles en el mismo proyecto político, mientras que en el Partido Socialista, que tenemos 145 años de historia, llevamos toda la vida solventando nuestras diferencias y continuando siendo compañeras y compañeros y en la misma fuerza política. Y vaya si tenemos diferencias. Pero el Partido Socialista no ha implosionado. Podemos ha implosionado y bastante. Y de una forma catastrófica para la continuidad de un gobierno también ha progresista en pasado malos momentos, ¿eh? Llegó un momento en que Podemos casi le supera. Pero bueno, Juan Fernando, nos tenemos que ir ya, pero me gustaría, usted fue ministro de Justicia y me gustaría conocer su valoración de cómo está viendo todo el tema esto de la justicia y qué le parece en concreto, en España me refiero, con todos los problemas que hay, el Consejo de Poder Judicial, la renovación y otros problemas que hay con el tema de la justicia. Pero ¿qué le parece que el Partido Popular haya pedido, solicitado la intervención de un intermediario, en este caso un mediador, en las negociaciones que va a mantener el señor Feijóo con Pedro Sánchez en los próximos días? En contradicción, Palmari, una vez más, con el discurso del propio Partido Popular con respecto a otros referentes y de otros escenarios en los que el mediador se supone que es poco menos que descoyuntar la lógica política. Pero lo que sí quiero decir es que veo, sin duda ninguna, el paisaje de la justicia con preocupación como se ve en Europa. ¿Por qué? Porque competencias como migraciones y asilo, o como la justicia, los procedimientos judiciales, que fueron durante mucho tiempo competencias soberanas de los Estados miembros en los que ninguna integración supranacional interfería, ahora, sin embargo, sí están fuertemente intervenidos por nuestra integración supranacional europea y por la Unión Europea. Hay un comisario de justicia que además ha puesto en marcha, por requerimiento de la comisión que presido, Libertad de Justicia Interior, un así llamado marco del Estado de Derecho, Democracia y Derechos Fundamentales, que vincula a los 27 Estados miembros. Para empezar, les examina anualmente con un llamado Country Report, es decir, un informe de país que se discute cada septiembre ante la comisión que presido y después va al Pleno con una resolución vinculante. Y resulta que el problema que se ha puesto de manifiesto en España una y otra vez durante toda esta legislatura es el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. ¿Y cree usted que se va a hacer con esta reunión y con ese mediador? Pero déjeme decirle que nadie puede ignorar a estas alturas que el bloqueo del Poder Judicial no es caído del cielo, no es meteorológico. El bloqueo del Poder Judicial es un secuestro impuesto por el PP, cuyos votos son imprescindibles para formar 3/5 en las dos cámaras que tienen la obligación constitucional de renovarlo cada 5 años. Por tanto, el PP es el único culpable del bloqueo. Y déjeme decirle que el bloqueo no es solamente el Consejo, el bloqueo tiene consecuencias sobre la justicia en la medida en que se ha cronificado la cobertura de vacantes o la no cobertura de vacantes, que se van incrementando en la medida que se van jubilando magistrados del Tribunal Supremo y de los altos tribunales de España, de los tribunales superiores de justicia, que no pueden ser cubiertos porque no puede producir nombramientos un consejo caducado. Y además, eso produce un efecto muy negativo sobre la tutela judicial y el acceso a la justicia de la ciudadanía. Por tanto, todo el mundo puede comprobarlo, los abogados lo saben, las abogadas lo saben, la justicia está funcionando muy mal y esto significa un gran quebranto para la abogacía, porque si no hay pleitos, si no se producen señalamientos, eso significa un tremendo quebranto para el conjunto de administración de justicia. Es imprescindible superarlo. Y ahora Feijóo, en contradicción con su propia doctrina, dice: quiero un mediador de la Unión Europea. Y como ha respondido Pedro Sánchez, presidente del gobierno, es para ti la perra gorda. Si eso va a resolver el problema, pues que venga adelante un comisario de justicia y nos ponga de acuerdo. Pero lo que está claro es que el comisario de justicia ha dicho: primero hay que renovar y después, si acaso, reformar la ley. Se pondrán ustedes para reformar la ley después de renovarlo, pero primero renovarlo de acuerdo con el derecho vigente. Y créame que alegar que uno no cumple la ley hasta que no la cambien, ¿a qué suena eso? ¿No les hemos escuchado decir eso a los independentistas? No cumplo la ley hasta que no me la cambien. Inaceptable, ¿verdad? Pues inaceptable exactamente lo mismo para el Partido Popular. Eso, pero lo ve usted muy confiado de que vaya a salir adelante la renovación. Debe salir adelante. No, debe sí, la situación es insostenible hace mucho tiempo. Una cosa es debe y otra cosa es si sale. La situación es insostenible hace mucho tiempo. Y si puede ayudar en algo que el comisario de Justicia siente a los dos interlocutores, el interlocutor designado por el Partido Popular y el ministro de Justicia del Gobierno de España, que ahora se llama Félix Bolaños, lo siente y sean capaces de conformar una renovación ahora, por fin, después de 5 años de bloqueo y de retraso del Consejo de Poder Judicial, pues para el PP la perra gorda. Si algo ha servido que la Unión Europea se siente con ellos para intentar inducirles a la negociación, habrá que darlo por bien empleado. Bueno, nos hemos quedado sin saber si don Juan Fernando, que fue ministro de Justicia, cree que va a salir adelante. Me da a mí que no tiene mucha confianza en que salga adelante. Depende del PP, hay que decirlo. El PP es el único que bloquea. Lo sabe todo el mundo. Cuando el PP decida que hay que renovar, se renovará. Pero solo el PP. ¿Acaso el PSOE diga: no, es que yo no quiero renovar? ¿Acaso Podemos dice no quiero renovar? ¿Acaso el PNV dice no quiero renovar? El único que dice que no quiere renovar es el PP.
Por tanto, hay que decirlo con toda claridad. Es el PP el responsable del desastre de la justicia. Don Juan Fernando, tenemos más preguntas, pero no más tiempo. Muchas gracias por estar aquí, de verdad que le agradezco, porque siempre, hombre, nos gusta tener personajes de su talla política y sobre todo también porque usted representa, usted encabezó la lista de España de la candidatura del PSOE a la Unión Europea en su día, ¿no? En 2009. En 2009. Y creo que una de las personas, en este caso, a mí me recuerda mucho también, con otra vehemencia que tenía, el que fue también eurodiputado lanzaroteño, en este caso muchos años. Manolo Medina, un tipo estupendo. Manolo Medina. Un tipo estupendo. Y le quería preguntar también por Saavedra, que yo sé que era usted muy por amiga supuesto, de mis condolencias. Mis condolencias, claro que ha sido un grave quebranto, una gran pérdida. Pero en fin, creo que... No tenemos tiempo. Sí, que todo el mundo, toda Canarias es consciente. Es consciente de cuánto Para que usted sepa, fue el primer personaje, para que usted vea la talla política de don Jerónimo, que abrió esta televisión con la primera entrevista que se realizó en esta televisión que se emitió, fue la de Jerónimo Saavedra. ¿Hace cuántos años? Pues eso fue hace 17 años. 17 años. Él creo que era alcalde de Las Palmas, podía ser en aquella época. Es posible. Creo que era alcalde de Las Palmas, que vino a Lanzarote para algo y nos dio una entrevista. En este caso creo que fue en el Palacio de Espínola en Teguise. Juan Fernando, muchas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes y lo agradezco yo. Hasta otra ocasión. Y feliz Navidad. Y feliz Navidad. Y hoy, los que quieran oírle todavía más, pues pueden ir, en este caso, al Centro Cívico de Playa Honda, en la calle Fragata 26, a las 6 de la tarde. La Unión Europea en Lanzarote, desafíos y oportunidades. Una charla que va a dar junto con otras personas, creo, ¿no? Porque va a ser una especie de... una conversación. De coloquio. Tomás. Bueno, Jorge. Ya no te veo más. Ya toda la audiencia hasta 2024. Hasta 2024. Bueno, disfrútenlo. Pues, pásalo bien, que yo sé que tú vas a procurarlo. Lo intentaremos. Y lo vas a pasar bien. También a don Manuel García Deni, que no te veo. Hasta el próximo año. Hasta el próximo año. Pues también, don Manuel, muchas gracias por todo lo mejor para el 2024. Para los oyentes también. Muchas gracias, don Manuel, por este trabajo que lleva también con nosotros, pues 17 temporadas, en este caso, en Café de Periodistas, sin duda, el tertuliano más longevo de la misma. Nosotros no es una amenaza, mañana a la misma hora aquí. Buenas tardes.